¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí con Segunda Cámara. Seguimos adelante con lo que es el liderazgo espiritual y quiero recordarles lo que estuvimos viendo la semana pasada acerca de lo que es el liderazgo natural, un poco solamente, y tal vez lo más rescatable es ver lo que ocurre después cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de Pedro. Vimos que tenía él ciertas características de tener un liderazgo espiritual, muchos le seguían a él. Nosotros normalmente vemos muchas personas que tienen ese tipo de liderazgo, pero en algún minuto también puede llegar a ser nocivo. Y muchos de estos liderazgos se imponen por carácter, se imponen usando algunas herramientas como ridiculizar. También se imponen de alguna manera poniendo a lo mejor alguna carga, usando algo de legalismo, en fin, es un liderazgo que tiene muchas anomalías. Sin embargo, nosotros estamos haciendo la comparación y viendo cómo obró el Espíritu Santo en Pedro, y quiero citar una escritura que está en Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, en los versículos 40 y 41, donde dice: y con otras muchas palabras Pedro, hablando de Pedro, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fíjense ustedes las características de este hombre. Cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, cuando vino el poder de Dios sobre su vida, este hombre en una sola predicación dice que se añadieron 3.000 personas. Es tremendo. Y ahí vemos cómo un hombre con dificultades, con defectos, con muchas carencias, y puede ser usado grandemente por Dios. Ahora, hay una pregunta clásica que nosotros siempre nos hacemos, y jóvenes, sobre todo a ustedes, que cuando son muy jovencitos y llegan al liderazgo espiritual, se acercan a la iglesia, se acercan a los líderes, ven una plataforma a veces muy cerrada, donde consideran sus vidas como no aptas para poder aspirar o tener el deseo de liderar. La verdad es que esto está abierto, esto es algo que Dios pone en el corazón, y me resulta muy difícil que una persona que sea convertida a Cristo no nazca en forma natural de su corazón el servirle a Jesús y convertirse en un esclavo o en un siervo. Yo hablé acerca del concepto de lo que es liderazgo bíblico, y una de las mejores formas de ver eso es comparar la palabra líder como siervo y igual a esclavo. Eso sería como un formato o una forma de tener un concepto bíblico de lo que qué significa el liderazgo espiritual. En la Escritura, aquí nosotros tenemos un ejemplo del Señor quien marcó un principio, y en Mateo 20, versículos 24 al 28 dice así: entonces Jesús, llamándolo, dijo: sabed que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Esto es el mundo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nótense bien la palabra, servidor, siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense que Él se está autodenominando un servidor, un siervo. Él vino a servir, y no solamente a servir, dice que vino a dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro líder por excelencia, que es Jesucristo. ¿Cuál es la tragedia? ¿Dónde tenemos un problema? El problema ocurre en el liderazgo cuando nosotros tratamos de introducir o implementar liderazgo del mundo alópata le llamo yo, el liderazgo que muchas veces se ocupa en empresas, en jerarquía de mandato y de escalafones, y lo tratamos de introducir al liderazgo que es espiritual. Allí nosotros tenemos la figura de ese liderazgo, una pirámide donde hay un señor que gobierna todo hacia abajo, y él tiene el control y el dominio. Y bueno, y todos los que están bajo su autoridad o bajo su liderazgo se someten y le sirven.
Sin embargo, el ejemplo de Jesús es cuando Él toma el librero, una toalla, lava los pies de sus discípulos y les dice, lo que yo estoy haciendo, si yo siendo el Señor he hecho esto con ustedes, ustedes deben hacer exactamente lo mismo. Servirse unos a otros. Y aquí tenemos un ejemplo de liderazgo espiritual marcado por el Señor Jesucristo. Cuando nosotros tratamos de hacer esta combinación e introducir o mezclar los principios o los conceptos de liderazgo espiritual, tenemos una tragedia. Aquí ocurre un grave error. No se preocupen si nos confundimos en este tiempo. Lo importante es reaccionar, porque en los tiempos contemporáneos de Jesús también hubo confusión. Recuerden que ahí tenían al Señor Jesucristo al lado, podían conversar con Él, podían tener interacción con Él. Y sin embargo, yo veo aquí a una madre que está intercediendo por sus hijos, y ella quiere introducirlos de alguna manera en su mente a lugares preeminentes, donde ella quería que se situaran en lugares de poder, autoridad en el reino de Dios. En Mateo 20-24, quiero que leamos este texto porque nos va a dar una tremenda idea de cómo Dios la va a encaminar y la va a situar en el lugar donde corresponde que debe estar. Entonces dice, el Mateo 20, versículo 20 en adelante, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postranándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Esto es muy interesante porque aquí vemos la soberanía de Dios sobre esos lugares que son proeminentes, esos son lugares que solamente el Padre en su potestad los conoce. Fíjense lo que dice el versículo 23, dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué piensan ustedes que ocurrió? Cuando oyeron esto, los discípulos, son 2 los que están intercediendo por él, pero hay 12, por lo tanto hay 10 que se molestaron, se enojaron tremendamente. Entonces, la respuesta que el Señor le da fue enfática a esta mujer. Le respondió la petición, en el versículo 22 le dice claramente, entonces Jesús le respondió, no sabéis lo que pedís. Esa fue la respuesta que le dio a esta madre que está intercediendo, y en su mente tiene la idea de que esto se trata de acomodar, de interceder por ellos, y la verdad es que el liderazgo espiritual es solamente de Dios. Una cosa que es importante es no perder de vista lo que es líder, siervo. Cualquiera que quiera hacerse grande en el reino de Dios debe servir, debe ser siervo de todos. La pirámide aquí está totalmente invertida. Y ¿saben qué? Es muy probable que de repente en el liderazgo nos relajemos en este principio, pero esto es un principio vigente, este es un principio para todos, nosotros nunca debemos dejar de servir. De esa manera también somos ejemplo. El liderazgo siempre es influencia. El liderazgo siempre está enseñando a los que vienen detrás. Por eso no debemos perder este principio, enseñado por Jesús, enseñado a los apóstoles, vivido por los apóstoles. Pablo siempre cuando se dirigió en sus cartas ocupó este concepto, siervo, esclavo. Dice, yo Pablo, esclavo de Jesucristo. Esa es la forma de presentarse en cada una, en la mayoría de sus cartas. Un esclavo de Jesucristo, un esclavo a voluntad. Esto es muy importante. Uno que rema en las galeras. ¿Saben ustedes? Las galeras tenían hasta 3 pisos. Y el esclavo al cual Pablo se está refiriendo aquí es uno que está en un 3er piso, pero abajo, donde se viene todo el desperdicio. Y él recibe todo. Ese es el nivel de liderazgo que está poniendo espiritualmente la Escritura para nosotros. Entonces, sinónimo de liderazgo es servicio. Y a mí me gustan algunas palabras, son como unos juegos de palabras, pero son simpáticos porque dice, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Es muy importante. Otra cosa que, si no sirves, ¿para qué sirves? Siempre el servicio es una característica del líder. El líder debe servir, no ser servido. En el mundo hacen eso. En la iglesia, en el liderazgo espiritual, en los siervos de Dios, el ejemplo es vital para las generaciones que vienen detrás de nosotros.
El mundo está influenciando el liderazgo, y no solamente el liderazgo espiritual. Y aquí tenemos conceptos como, por ejemplo, la exaltación del yo y del ego. Tú puedes lograrlo, tú puedes tenerlo, tú puedes ser capaz, tú eres capaz. Pero el Señor nos dice otra cosa. El ego, cuando el Señor llamó al liderazgo, cuando llamó a sus siervos, cuando llamó a sus discípulos, dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso lo encontramos en Lucas 9, 23, 24. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, el liderazgo involucra un costo. Involucra un sacrificio y tomar un instrumento de muerte, morir a sí mismo cada día. El yo no tiene lugar para el liderazgo espiritual. El ego es algo que no tiene función en el liderazgo espiritual. Pablo, dando instrucción al joven Timoteo, advierte el carácter en los últimos tiempos acerca del liderazgo y le enseña a este joven líder. Y miren la palabra, qué fuerte, pero qué directo y qué características, porque las vemos hoy. En 2 Timoteo 3, 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y recomienda: a estos evita. Aquí hay una lista grande de actitudes y son descalificadoras para el liderazgo espiritual, totalmente descalificadoras. Así que recuerda, Pablo tenía muchos, yo le llamo los pergaminos o tal vez credenciales para presentarse. Un hombre que fue formado en una de las más grandes universidades romanas, a los pies de Gamaliel, y sin embargo una de las características que nosotros vemos en él es humildad. Y por eso tal vez debemos entender un poco lo que es el liderazgo espiritual de Pablo. Solamente voy a leer una escritura para terminar. Dice 26:10: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Aquí vemos la transformación de un hombre por medio del Espíritu Santo. No se olviden que la obra es de Dios, la obra que está haciendo el Espíritu Santo en el hombre es de Dios, y su liderazgo Él lo va a sustentar y lo va a desarrollar. Quiero hacerte la invitación para el próximo martes. Nos vamos a encontrar aquí nuevamente para enfocarnos muy concentradamente en lo que es la vida de Pablo, y vamos a analizar los rasgos principales de su vida, cómo él plasmó el liderazgo, este gran líder Pablo de Tarso. Así que Dios te bendiga y que tengas una muy buena semana. Bendiciones.